La historia que les voy a compartir a continuación ha roto con la perspectiva que tenía antes de la vida, con hasta ciertas ilusiones, sobre todo la ilusión del amor. Muchas personas que me conocen me dicen que no pierda la esperanza, que esto solo es un tropiezo, que además en un grupo de oración al que me uní me están apoyando mucho para volver a sanar un poquito, porque como les decía, esto no solo fue una ruptura con un amor, sino además una cuestión familiar. Bueno, pues vamos al punto para que se cuiden y para que sepan que en el mundo hay un lado bueno y también a veces un lado malo. Presentarme, mi nombre es Otilia, yo tengo 18 años. Pues el conflicto empezó con mi abuela. Mi abuela se llama Adriana. A ver, mi abuela Adriana pues dio a luz a mi mami muy jovencita. Mi mami Domicia también, yo creo que es una cuestión ahí generacional, también dio a luz soy hija única, me tuvo también a los 15. Así que mi abuela tiene 48, mi mami tiene 33 y yo tengo 18. Y pues sí, por ejemplo, mi mamá pues sí parece la hermana de mi abuela. Pues sí, hasta las tres, o sea, no parecemos tal cual abuela, madre, hija, lo típico, sí. No parecemos, no es como que yo parezca la hermana de mi abuela, pero pues el hecho de que dieron a luz muy jóvenes, pues influye, ¿no? Y bueno, sinceramente mi abuela Adriana es una mujer guapísima, es guapísima. Mis bisabuelos pues eran de Guadalajara y estuvieron viviendo también mucho tiempo en Michoacán. Y bueno, ya, es decir, mi abuela es de Guadalajara. Sí, tiene unos ojos preciosos. Mi mamá sacó también esos ojos. Mi abuelo Teobardo, pues es también, a mí se me hace un hombre muy guapo. Él es de Michoacán, es ahí donde se conocieron mi abuela y mi abuelo. Y bueno, pues desde muy jovencitos pues estuvieron juntos. Y después, pues mi abuela dio a luz a mi mami, Domicia. Fue cuando estaban aquí viviendo en la Ciudad de México. Mi abuelo vende carne en San Juan. Entonces, afortunadamente, pues le va bien y tiene varios negocios, o sea, tiene varios locales de carne en varios mercados. Entonces, pues sinceramente, gracias a mi abuelo es como nos hemos mantenido, porque pues mi mamá no estudió pues como tendría que, porque pues se vino la responsabilidad conmigo. Y pues sí, mi papá sí le respondió bien. Mi papá se llama Odón y sí le respondió bien. A mí no me da pena decir los nombres porque pues se conoce y se sabe lo que sucedió. Entonces, bueno, mis papás afortunadamente sí están juntos. Mi mamá está, bueno, les digo de qué está trabajando porque de ahí fue como nos enteramos de lo que ocurrió con mi novio. Mi mamá trabaja en una app y bueno, o sea, dobletea chamba, trabaja en una app de entrega de comida. Y también está en una farmacia, entonces está estudiando su carrera técnica de enfermería. Los fines de semana o cuando tiene tiempo hace entregas a domicilio de lo que según lo que le vaya saliendo en su aplicación. Mi papá sí se dedica al 100% a cuestiones de app, desde ser chofer hasta hacer entregas, de todo le dobletea a mi papá. Él se ocupa sobre todo de la cuestión de la casa, o sea, de mantenerla limpia, de organizar, él es el que mantiene las compras, etcétera, porque además mi mamá, como está estudiando, pues mi papá es el que se la rifa en eso. Y sinceramente ellos han sido mi inspiración del amor. O sea, ellos todavía creo porque por cómo se quieren y por cómo mi papá apoya a mi mamá. Y yo pensé que pues que iba a ocurrirme algo así, pero me ocurrió algo súper bizarro y totalmente distinto. Y pues gracias a que me he acercado a este grupo de oración que está cerca de mi casa, pues eso me da paz, porque a mí hasta ataques de ansiedad, de pánico me han dado. Entonces les platico qué es lo que generó todo esto. Yo estoy estudiando Ciencias de la Comunicación, apenas voy a mi primer semestre. Yo conocí a Nicanor, él es mi novio. Yo conocí a Nicanor, le decimos Nica, en la escuela, en la preparatoria, y ya llevábamos más o menos, no tanto, sinceramente, pues un año saliendo.
saliendo y empezó a ir a mi casa. Y todo esto se dio más en las vacaciones. En las vacaciones para empezar la universidad fue cuando él no se quedó en ninguna universidad y dijo que mientras iba a estudiar idiomas. Y sí, se metió a un curso, se metió a dos, a un curso de italiano y a un curso de inglés. Y bueno, mientras yo estudiaba se suponía que él también. Y bueno, entonces ya les conté cómo es mi familia, cuál es el contexto, cuánto llevo con Nika. Mi abuela, que es donde surgió todo, donde lo que destrozó parte de la familia, mi corazón, la relación entre mi mamá y ella, la relación entre mi abuelo y ella. Mi abuelo es un hombre que yo aún no entiendo por qué mi abuela le hizo esto, porque es un hombre muy bueno, es un hombre que a mí me está ayudando con mis estudios, a mi mamá, que es súper chambeador. Él ya está trabajando a las 4 de la mañana y luego va y dobletea en los otros locales de comida que tiene, bueno, de carne, a pesar de que pues podrían decir que mi mamá cometió un error, pues al no planificar su vida, al darme a luz, pues siempre la apoyó. Y a mí siempre mi abuelo me ha tratado muy bien, nunca me ha hecho una cara, nunca me ha hecho sentir mal, nunca me ha hecho sentir que soy una carga. Mi abuelo es un hombre de 10, es un hombre sinceramente como poco, yo no sé qué pasa porque yo no sé. Entonces, bueno, les comento ay, es que de repente se me dan ganas de llorar. Les comento de mi abuela, pues mi abuela, como les decía, pues muy guapa, muy, sinceramente, es una mujer pero preciosísima. Lo que se pone le queda bien, tiene una cara, unos rasgos, es muy, muy bonita. Y bueno, ¿a qué se dedica ella? Al lado de uno de los locales que tiene mi abuelo en un mercado, ella vende comida. Lo que le va quedando a mi abuelo, a veces le digo papá también a mi abuelo, por si de repente escuchan que me equivoco. No es que me equivoque, es que a mi abuelo también le digo papá, a mi abue Teobardo. Entonces, lo que le sobra de comida o lo que le quedó a mi abuela lo prepara en tacos. Hace tacos y sobre todo los fines de semana. Entonces lo que le va quedando lo prepara y bueno, esa es una de las cosas que hace en ese local. Pero también hace arreglos de flores, arreglos de dulces, arreglos de globos para eventos como bautizos, 15 años, despedidas, cosas de graduaciones, todo eso, o los cumpleaños. Entonces, bueno, eso hace mi abuela. Hace cosas de comida y, bueno, no cosas, sino que hace lo que les decía de los tacos y arreglos de flores, de dulces para las fiestas. Cuando ya se da el momento de pasar a la universidad, Nicanor no se queda en... Nicanor, ¿cómo es? Pues Nicanor es también yo creo que ese fue como mi gran error, que en vez de fijarme en cómo es como persona, yo solo me fijé en que Nicanor era, bueno, no era, ya para mí ya no existe como emocionalmente, pero bueno, muy guapo, está en una liga de fútbol y pues hace ejercicio, pues sí, muy atractivo, muy galán. Pues no se quedó en la universidad, no hizo examen, no se quedó en ninguna y sus papás pues dijeron que no le iban a, que mejor siguiera haciendo los exámenes para que pudiera ingresar a una pública. Y en ese lapso pues él empezó a estudiar idiomas, pero no tenía un horario tan rígido, no tenía tampoco dinero. Entonces mi abuelo primero le dio trabajo como cargador y él decía pues que no le gustaba mucho, ¿no? La abuela lo contrató para que igual le ayudara a transportar las cosas de los arreglos. Bueno, digo afortunadamente porque realmente pues pienso que como familia nos iba como bien, digo, afortunadamente a mi abuela le iba bien tenía muchos eventos porque somos gente conocida ahí en el mercado, en la central, ya de años nos conocen, entonces pues siempre andan ahí contratando, ¿no? Y lo que hizo Nicanor es que empezó a trabajar, digamos trabajar porque ahora entiendo que nunca trabajó tal cual con mi abuela. Por ejemplo, uno de los detalles que yo creo que son importantes y que dejé pasar es que yo le decía Abu Adriana, ¿no? Abu Adriana. Y me decía que no le dijera abuela, que ya no le dijera abuela, que le dijera Adriana, porque no le gustaba sentirse abuela. Y sobre todo, ahora lo entiendo, cuando llegó Nika
pues a nuestra vida, a empezar a ir a la casa, empezar a ir a los locales, a comer ahí con nosotros los tacos, todo eso, le decía, dime Adri, ay, no me hables de usted, háblame de tú, lo típico, ¿no? Y bueno, yo sentía que era una relación normal, o sea, que era una relación como de familia, como tratarías como un sobrino, era lo que yo sentía. Como Nika no tenía trabajo, pues mi abuela, como les digo, sobre todo fue idea de mi abuelo, o sea, él me dijo, no puedes andar con alguien que no haga nada de su vida, que está estudiando, sí, pero que pues que también se vea que quiere salir adelante. Mi abue Teo le impulsó a que chambeara y decía, pues es que no me dan trabajo de nada, bla, bla, bla. Y dijo, pues aquí tú di que quieres trabajar y aquí se te abren las puertas. Y fue como mi abuela, pues lo contrató. Bueno, primero lo contrató mi abuelo y no le gustaba estar de cargador, no le gustaba porque se paraba tan temprano. Y eso fue algo que mi abuelo me dijo, oye, echa ojo de que siempre está poniendo excusas para todo. Échale ojo a esa actitud que tiene Nika, ¿eh? Yo debía haber escuchado a mi abuelo. Entonces, mi abuela pues le dio un trabajo como digamos muchísimo más light, menos solamente eran por ejemplo los fines de semana, los viernes, nunca era entre semana. Entonces él tenía más tiempo libre y eso le encantaba a Nika. Y lo que hacía era, mi abuela necesitaba X cantidad de flores, iba a Jamaica y se las compraba. Primero se iba solo y hacía todos los encargos, porque se supone que él de eso iba a su trabajo. Y después ya se iban siempre juntos. Y le decía a mi abuelo, pues déjalo que se vaya solo. Y decía, es que no sabe aún dónde comprar, es que no conoce bien a los proveedores. Y bueno, pues ahora entiendo que desde ahí empezaron a andar. Ya eran uña y mugre, siempre estaban juntos. Mi mamá a mí me hizo un comentario y también entiendo que después tuvo conflictos con mi abuela porque mi mamá Domi le dijo que pusiera límites. Dijo, oye, yo quiero que pongas límites con Nika porque no me parece correcto. Y mi mamá lo habló enfrente de mí y dijo, quiero que hablemos las tres de algo serio. Fue un día después de que mi mamá tenía exámenes. Yo la veía muy estresada y yo pensaba que era por los exámenes. Terminaron los exámenes, pues nos sentó a hablar, nos dijo que fue en un desayuno y dijo que antes de que llegaran los demás quería pues decirnos que una cosa, y fue eso, y dijo, mira mamá, a mí no me gusta que todo el tiempo estés con Nika porque la gente va a pensar otras cosas. Y entonces fue un momento como muy incómodo y mi abuela se hizo la muy enojada y ofendida. Yo también me saqué como de onda y dijo, mira, la gente habla hasta por los codos. Pon límites con Nika, no lo abraces tanto. Mi abuela le dijo, uy, discúlpame que sea cariñosa, discúlpame que no sea una persona problemática, que sea al contrario, cariñosa, ¿qué es lo que quieres? Y la empezó a tratar muy mal. Entonces le dijo que se lo reiteraba y que lo que quería era que pusiera límites con Nika, que el Nika era su empleado y que no tenía por qué ir a todos lados con él y que además la gente iba a hablar porque la gente podía ver que era muy cariñosa con él. Pues yo agradezco en este momento que mi mamá tuviera esa plática tan seria y tan concisa de decir, oye, esto que estás haciendo con Nika no está bien, pero pues mi abuela sacó la carta como de que ella era una morbosa y ella se imaginaba cosas y que ella estaba mal de la cabeza. Después a solas mi mamá habló conmigo y me dijo, mira, hay cosas que no me gusta que hace mi mamá. Vamos a ver si le conseguimos otro trabajo a Nika para que todos estemos en paz. Y yo le dije que sí, la verdad es que mi mamá, pues yo veo cómo se esfuerza y lo que ella diga, yo le digo que sí. Entonces yo le respondo que sí. Le dije a Nika que pues que fuera buscando otro trabajo porque mi mamá no se sentía cómoda por cómo era mi abuela. Y dijo él que le encantaba trabajar con mi abuela, que se sentía en familia, que esas cosas eran súper extrañas, que lo que mi mamá decía, que por qué se imaginaba esas cosas. Y ese fue otro punto, que por qué Nika hablaba mal de mi mamá, o sea, por qué como que se burlaba. Uno nunca debe permitir eso. Decía, ¿qué le pasa a tu mamá? Pues, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué se imagina? ¿Qué cosas ve? Eso a mí no me gustó, pero no le puse un alto. Pues fueron meses como bastante incómodos.
fue mi primer semestre de la universidad, pues yo me tenía que adaptar a ahora estudiar eso. Había muchos cambios, pero sobre todo alegría, porque pues yo estaba estudiando una carrera, ¿no? Mi abuelo se sentía muy, muy feliz y muy orgulloso de mí. Mi abuela también hizo otro comentario con respecto a esto que les digo, que yo estaba bien contenta con la universidad. Y fue un día que unos amigos me invitaron a comer pizza. Fue un jueves y le dije a mi abuelo, le dije, ay, güey, es que yo la verdad le pido dinero a mi abuelo cuando, pues es una costumbre que he tenido y que, pues él me consiente así. Entonces yo no le pido a mi papá, le pido a mi abuelo cuando voy a salir y mi abuelo me da. Entonces le dije, oye, güey, me invitaron a comer pizza el mañana viernes. Es en un karaoke. Le dije, ¿me prestas? Me prestas, pero nunca le he pagado. Y me dijo que sí, me abrazó, me besó. Y mi abuela me dijo, oye, ¿por qué no mejor sales con Nika? Lo tienes muy descuidado, ¿no? Luego no te quejes de lo que vaya a pasar. Y yo me quedé como, le dije, ¿de qué, abue? Y me dijo, pues que a los novios se les cuida, porque si no, el que tenga tienda, que la tienda. Recuerdo que mi mamá estaba por ahí y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Ella puede y debe salir con sus amigos y no todo el tiempo estar con Nika. ¿Podrías dejar de decir este tipo de cosas, mamá? Mi abuela se empezó a reír muy, muy burlonamente. Ese, por ejemplo, también era un comentario extrañísimo pues que era mejor poner límites, pero creo que a veces uno desconoce muchos temas y por eso cae en un error, en un hoyo. Bueno, entonces como les decía, todo esto se generó en 6 meses. El momento en el que nos dimos cuenta fue cuando a mi mamá se lo dijo una amiga. Fue un momento terrible, fue un momento donde yo sentí que me iba a volver loca. O sea, en serio, sentí que yo perdía la cordura, que se me venía el mundo encima. Como les decía, mi abuela pues hace arreglos y una amiga de mi mamá, una maestra suya de enfermería, tenía un cumpleaños, el cumpleaños de su hijo, un niño pequeñito. Entonces, mi mamá le dijo que mi abuela hacía arreglos, que si quería la contratara, que no cobraba muy caro y que que hacía cosas muy bonitas. Le enseñó las cosas que hacía, las fotos. Y la maestra, Irene, le dijo que sí, que la contrataba. Entonces, bueno, pues ya Nika se fue con ella, estuvieron armando los pedidos y todo pues como de manera normal yo siempre sentía como que éramos una familia súper trabajadora, que siempre estábamos haciendo cosas y que ese día no era la excepción. Ya pasó, fue un fin de semana y luego para el jueves le llama por teléfono Irene a mi mamá y le dice pues que tiene que hablar con ella. Entonces mi mamá primero pensó que era una cuestión de la escuela, que era pues que a lo mejor hasta iba a reprobar. Y fue en ese momento que Irene le dijo que había unas imágenes que quería mostrarle porque en la casa de la maestra pues tenían cámaras en varios lados de la casa por seguridad y además como tienen a los niños chiquitos pues que siempre los andan checando, tienen niños chiquitos y perros, entonces por seguridad. Y que en el cumpleaños pues que ella notó algo muy raro y que pues que quería enseñarle algo de las cámaras. Y mi mamá me dijo, oye, pues hay algo que pasó, no sé qué es, no le digas nada a Nika, no le digas nada a tu abuela, a lo mejor Nika se robó algo, a lo mejor pues es lo más seguro. Y yo pensé, sí, o sea, sí, seguramente se le hizo fácil agarrar algo y como anda, pues a lo mejor no le paga bien mi abuela, pues es eso. Entonces me dijo, ¿vienes? Y le dije que sí, que nos organizáramos, quedamos ese mismo día en la tarde y nos fuimos a la casa de la maestra. Y bueno, cuando Irene me vio, Irene la maestra me vio, dijo, ay hija, no sé si está bien que tú veas esto.
qué bueno que está tu mamá, primero déjame hablarlo con tu mamá. Y yo pensé, sí, se robó algo, Nika se robó algo. Entonces, pues ya se metieron a uno como despacho, a un lugar donde tenían las computadoras y todo eso. Y ya yo me quedé afuera y después, no sé, fue poquito tiempo, como 5 minutos, salió mi mamá llorando, mi mamá mal de los nervios, o sea, mal. Me dijo, Oti, hay algo que te quiero decir y hay pruebas, tienes que ser muy fuerte. Este puede ser tu primer amor, pero no es el definitivo, hija. Y ya le dije, ¿qué pasó? ¿Que se robó algo? Y me dijo, no, mira, Nika y mi mamá, mientras estaban preparando los arreglos, pues se besaban. Ellos no sabían que hay una cámara en la habitación donde les dejaron armar todo. Arman los regalos y los arreglos, las mesas, y Nika y tu abuela se besan continuamente. Y se ve que no es la primera vez que lo hacen, que ya tienen tiempo. No, yo sentí como clavos, sentí como que no tenía ni fuerzas en las piernas, que se me iba todo, que se me iba el alma, que recuerdo que lo que hice fue sentarme en el piso como en cuclillas y sentir que me caía. Y le dije, no es cierto, mamá, no es cierto. Y me dijo, mira, hija, tienes que verlo. Y pues nada, fuimos allá a la computadora y la maestra Irene pues le dio play y sí, pues estaba ahí Nico con mi abuela. Ella lo besaba, ellas se besaban, hacían cosas, se daban besitos, como que se escondían de los demás. De repente sí, algo como un poco más subido de tono, señas que se hacían. Y fue todo el rato de la fiesta. Entonces, pues le dije, mamá, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, lo primero es decírselo a tu abuelo. Eso es lo primero que debemos hacer porque es mi papá y esto no puede seguir así. Y con su teléfono le tomó video al propio video de la cámara. La maestra Irene, súper buenísima onda todavía, me dijo, siéntate, tómate algo, a ver, te traigo un té. Me acercó un té de tila. Lo que siguió fue hablarle a mi abuelo y decir que si nos veíamos en la casa, en mi casa, porque no quería decirlo donde estaba mi abuela. Pues mi abuelo trabaja súper temprano, en la madrugada, se duerme a veces en la tarde, estaba todo adormilado. Ya nos vimos en la tarde, nos vimos no, como ya casi en la noche. Y mientras yo recibía mensajes de Nika y me decía que si pasaba por mí a la escuela, que qué iba a hacer mañana. Y me dijo mi mamá, dame tu teléfono, no le contestes nada. Vamos a ir paso por paso y vamos a hablar también con tu papá, porque esto se tiene que saber. En la casa ya estaba mi papá, le dijo que no tomara ningún pedido ni ningún pasajero. Y ya pues nos juntamos mi abuelo, mi mamá, yo, mi papá en la casa y se lo dijimos a mi abuelo. Nunca vi tan mal a mi abuelo, nunca lo vi llorando, nunca lo vi pues así como me sentía yo, débil, con el corazón roto, sin entender, sin poder entender, como decir en que yo creo que así como él, yo también lo sentía, pero pues venga, mi abuelo tiene años casados, mi abuelo haciendo un montón de cosas para mantenernos, para mantener bien a mi abuela, para darle todo. Mi abuelo empezó a llorar. A mí me partía el corazón verlo así. En parte, yo siento que esto fue mi culpa porque yo metí a Nicanor a nuestra vida. Quizás si hubiera puesto un poco más de atención, como mi abuelo me decía en varias ocasiones, de oye, no le gusta mucho esforzarse, oye, a veces tiene excusas para todo, hija, echa un ojito en eso. Quizás si yo hubiera escuchado a mi abuelo, no lo hubiera puesto en esta situación. Sinceramente no dejo de culparme por hacerle daño a mi familia. Mi abuelo lloró
Mi mamá lo consolaba, lo abrazaba, le decía que íbamos a estar bien y que íbamos a salir adelante. No sé cómo. Pues mi papá estaba enojadísimo. Mi papá lo que quería hacer es destrozar al hombre, o sea, destrozar a Nicanor, destrozarlo. Lo que le respondió mi abuelo fue que no, porque número 1 dijo, no vale la pena. 2, te puedes meter en un lío y tú lo que tienes que hacer es cuidar a tu familia, cuidar a tu hija, cuidar a tu esposa. Bueno, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a mí me seguía escribiendo Nicanor, que si pasaba por mí, que ya estaba hasta preocupado de que no le respondía. Le llamó a mi mamá para saber si todo bien. Entonces, bueno, primero le llamó, luego le mandó un WhatsApp y le dijo que si todo bien, que no sabía de mí, que si me podía llamar. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y quedamos en que lo íbamos a enfrentar todo en ese momento, que ya sabíamos que qué íbamos a hacer. Entonces, pues le llamamos a mi abuela y yo ya le respondí a Nicanor y le dije, es que tuve ahí un percance con el coche, no sé si puedes venir aquí a casa de mi abuelo para que me recojas acá y después de allá ya nos vamos a casa de mi mamá. Fue lo que inventé, en lo que quedamos, entonces todos reunidos en casa de mi abuelo. Pues ya mi abuela estaba ahí, la idea era llegar, pues que todos como al mismo tiempo, pero fue imposible, entonces nos quedamos como a las 8:30, pues mi abuelo le llama a mi abuela y le dice que nos vemos en la casa, que vamos a cenar. Y todavía mi abuela tiene el descaro de decirle que sí, que ella quiere tacos. Ay, es que a veces esas cosas de la vida que cuando es asombroso, porque hay mucho cinismo y hay mucha inconsciencia. Y bueno, pues ya le llama, llega Nicanor, entramos y mi abuelo pues sí estaba rojo, le temblaba la boca y mi abuela ni cuenta se dio, o sea, la idea era como cuidar a mi abuelo y que todos estuviéramos serios hasta que pues llegara Nicanor y lo habláramos y lo enfrentáramos, pero mi abuela en lo suyo, mi abuela viendo la televisión, se estaba pintando las uñas y como si nada, y con el teléfono, y lo único que mi abuelo dijo que a lo mejor podía levantar sospechas, pero como a mi abuela le daba igual, ni cuenta se dio, le dijo, ¿y a quién le escribes? ¿A quién le escribes, Adriana? Y le dijo, de broma, pero siempre recuerden que entre broma y broma la verdad se asoma. Le dijo, ay, Teo, a uno de mis amantes, ¿a quién más? Fue un comentario que, o sea, todos nos quedamos serios y claro, porque siempre hay algo de verdad en los chistes, ¿no? Y llegó Nicanor y mi abuela insistía, ¿y por qué no traen, qué pasó con la comida y los tacos? Y o sea, nosotros ni pensábamos en eso. Lo que mi mamá le dijo fue que es que los va a traer Nicanor. Ah, qué raro, solo dijo eso. Ah, qué raro, porque seguramente que sí que se estaba escribiendo con Nicanor y que habían quedado de cenar y él no traía la cena. Y todavía le pregunta, ¿estás seguro que Nica va a traer los tacos? Y cierra con un comentario, pues feo, porque después, haciendo memoria, checando todo, mi abuela siempre se metía con mi abuelo. Le dijo, ¿estás seguro que Nica va a traer la cena? ¿O es el Alzheimer el que habla por ti? Siempre como burlándose de la edad de mi abuelo, aunque pues los dos están en los mismos. Mi abuelo, claro, sí tiene 52, es un poco más grande, pero es un hombre de bien, es un hombre además sano. No sé, yo quiero mucho a mi familia y no puedo creer que siento que es como un virus, una mala hierba, como un animal que entró y que destrozó y que hizo daño. Bueno, llegó Nicanor y dijo, ¿qué pasó? ¿Ya cenamos entonces? Mi papá pues reaccionó como no queríamos que lo hiciera, lo agarró de la ropa y como un títere lo agarró y le dio una vuelta y mi mamá le gritó, no te comprometas, no te comprometas, Odo, no te comprometas. Nica estaba así con los ojos como platos y mi abuela Adriana se le fue encima a mi papá. Se le fue encima, lo rasguñó de los brazos. No fue una escena horrible. Yo me quedé en shock. Yo solamente recuerdo haber sentido como que el cuerpo se me engarrotaba y mi mamá lo que hizo fue que abrazó a mi papá. Mi abuelo le agarró los brazos a mi abuela y gritó mi abuelo, ya sabemos todo, ya sabemos. Y pues sí le dijo con groserías, dijo, pues no quiero decir la palabra aquí, dijo,
ya sabemos que andas de hulera, así digámoslo. Ya sabemos que andas de hulera. Mi abuela decía, ¿qué? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le pegan a Nika? Ya sabemos todo, no te hagas. Y ya saben, es la única vez que yo he visto que mi abuelo habla mal, dice groserías y enojado. La única vez, de verdad es un hombre tan respetuoso. Dijo eso que ya sabía. Y recuerdo que Nika lo que hizo fue que como que se hizo chiquito y se puso en el sillón y decía, tranquilos, tranquilos. Y bueno, pues mi mamá sacó el teléfono y le dijo, ¿qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? Y entonces, pues la cara de mi abuela se puso pálida, sus ojos enormes. Y le dijo, ¿tú qué crees que es? Y entonces ya mi abuelo le dijo que no se hiciera tonta, que ya lo sabíamos y que cómo era posible que nos hiciera eso. Nicanor, yo lo sentí como pues discúlpenme, pero como una cucaracha. O sea, como un animalito, un insecto, un mosquito ahí, hecho bolita en el sillón, con todo asustado, nada fuerte, nada responsable de lo que había hecho, ni arrepentido, ¿no? Como así todo insignificante. Y le dijo mi abuelo que era muy poco hombre, que cómo le hacía eso a quien le había dado de comer, que era un ingrato y que esto siempre lo iba a cargar en la vida y que el mundo era muy pequeño y que él conocía a mucha gente y que se iba a encargar de que todos supieran el tipo de hombre que era. Y mi mamá le dijo que este no era un hombre, que ese era un cobarde, que no llegaba a ser hombre para nada. Mi abuela lo que hizo fue que se sentó, le empezó a reclamar a mi abuela, le empezó a reclamar mi abuela a mi abuelo, le dijo que estaba siempre muy abandonada. Dijo, tú nada más el trabajo y me tienes abandonada. Y le dijo mi abuelo que cómo la tenía abandonada, si le había puesto un local al lado para que ella pudiera emprender su negocio y que la trataba como reina y que la verdad es que sí, o sea, mi abuela tiene su dinero, pero mi abuelo es el que le da todo. Y le dijo que se iban a divorciar. O sea, le dijo, yo de aquí pinto mi raya y me divorcio. Nicanor se levantó y dijo que fue un error, que todo lo que había hecho fue un error, que estaba muy arrepentido. Mi abuelo, yo no sé cómo se contenía porque se veía que se quería ir encima y le dijo que se largara. Le dijo, por tu bien, lárgate. Y todavía me volteó a ver y me dijo, Oti, vamos a hablar tú y yo afuera. Y mi abuelo le dijo que lo iba a hundir si me volvía a hablar. Mi mamá acompañó a la puerta, a Nicanor, se fue, le dijo a mi papá, ellos tienen que hablar, vámonos. Y le dijo a mi papá le dijo a mi abuelo. Es que como a veces le digo papá a mi abuelo Teo, entonces le dijo a mi abuelo Teo que pues que si necesitaba algo, que contaba con nosotros y que a la hora que fuera. Y ya nos fuimos, pues yo estuve súper triste, llorando. Mi mamá le marcó, Irene, le marcó, su maestra Irene le marcó y le dijo que si necesitaba algo, más o menos le contó mi mamá. Por recomendación de su maestra le dijo que pues que deberíamos de tomar terapia y sí, que lo que había pasado era una atrocidad y que necesitábamos apoyo. Y sí, como a las 2 semanas ya estábamos en terapia mi mamá, de parte de la UNAM, y a mí me consiguieron una terapeuta. Mi papá no quiso, dijo que más adelante, que según como él se fuera sintiendo, pero que sí, que no estaba cerrado. Bueno, eso fue más a futuro, ¿no? Y lo que pasó es que, pues, mi abuelo le dijo a mi abuela que se fuera, que la dejaba ahí, pues que se quedara esa noche, porque tampoco era un patán para dejarla en la calle, pero que pues que se fuera, que lo que ella había hecho no tenía nombre. Y pues sí, al otro día mi abuela empezó a empacar sus cosas, pero se presentó en el mercado y le dijo que ya tenía un abogado y que le tocaba la mitad de todo. Entonces que le hiciera como quisiera, pero que a ella le tocaba todo y que le tocaba pensión. Pues mi abuelo fue a hablar con nosotros. Mi papá tiene un amigo abogado, entonces pues más o menos lo orientó y le dijo que
pues que sí, o sea que la cosa era así, porque por ley era lo que correspondía y que pues que económicamente mi abuelo iba a salir perdiendo, pero que mentalmente iba a ganar mucho. Yo no sé qué tan bien está lo que mi abuelo hizo, pero dijo que no quería darle ni un centavo y que iba a arreglar la casa de tal manera que pues que ella se quedara con lo que le correspondía y que iba a poner, como bardear por decirlo así, y que iba a construir y para no verla iba a poner otras puertas y es lo que en lo que ahorita está dividiendo la casa, contrató, bueno, fue el señor que primero le ayudó con los planos, es lo mismo que está haciendo, de tal manera que mi abuelo pues tenga otra entrada y mi abuela otra. Dice que esa casa pues no la quiere perder, o sea que a lo mejor la va a tener que seguir viendo, pero por el momento eso no quiere. Yo no sé, que pues también mi mamá le ofreció que se fuera a nuestra casa. Nosotros rentamos, no tenemos casa, pero pues que nos podíamos adaptar. Y no dijo mi abuelo qué es lo que iba a hacer y que no le iba a dar nada de dinero a mi abuela y que ya, además, pues que ella se las viera como pudiera con económicamente. Pues fueron unos cambios muy abruptos de un momento a otro, porque primero éramos una familia súper trabajadora, unidos, que todo lo hacíamos, quizá estaba mal, pero todo lo hacíamos como muéganos. O sea, el local de mi abuelo, pues al lado tiene a mi abuela con lo de la comida y ahí también ponen los arreglos de las flores. Como mi abuelo es el que paga el local, pues le dijo que le daba un mes y y que si ella quería pagar la renta, pero que ya no iba a pagarle nada y ya, o sea que se saliera, que se fuera, pero que ya no le iba a pagar el local. Y pues mi abuela no quiere gastar ni un centavo, le ha pedido a mi abuelo disculpas hasta más no poder, le ha dicho que lo siente mucho, que vayan a terapia, que vayan a la iglesia juntos, pero mi abuelo está súper lastimado porque pues además vio las imágenes. Él dice que le vio la cara de tonto por mucho tiempo y que si no hubieran existido esas imágenes, mi abuela hubiera seguido, o sea, que no tiene remordimientos. Y es cierto, o sea, mi abuela no, yo creo que sí, hasta el final hubiera llegado mi abuela. Y pues Nicanor todavía me escribió, ese mismo día me estuvo llamando y yo le dije a mi mamá que yo estaba muy mal, que por favor tomara mi teléfono porque si no yo era capaz de contestarle. Y pues sí, mi mamá me cuidó, me quitó el teléfono y le dije que por favor me ayudara a bloquearlo. Y lo bloqueó de todo, de mi Face, de mi Instagram, de todo lo bloqueó, del teléfono, todo. Y todavía le mandó un mensaje por WhatsApp con mi permiso, quedamos en eso, y también con mi papá, entre los dos se lo mandaron y le dijeron que si me volvía a buscar iban a proceder legalmente. Yo no sé cómo podían proceder legalmente ni nada, pero pues con esa amenaza ya se cerró. Ya a lo mejor pienso en un momento me lo encuentro en la calle o lo que sea, pero yo ya no lo tengo en redes y yo como si no lo conociera, y pienso si se me acerca voy a gritar para que piensen que me está haciendo algo y nunca más se me vuelva a acercar. Con mi abuela, mi mamá no se habla con ella. Es muy difícil porque cuando vamos a ver a mi abuelo, pues está todo lo de la construcción, están viendo lo de los planos, están ahí costales de arena, de cemento, y pues mi abuela ahí nada más, pues sí saludamos por educación, pero ya no hay un vínculo, ya, hola, ¿qué tal? Hola, bien, bien. Ella, mi abuela, nos ha buscado, nos ha dicho que nos ofrece una disculpa, que se equivocó, que todos podemos cometer ese error, que una cosa es lo de pareja. Y mi mamá sí le contestó ahí, le dijo, es que hija, una cosa es lo que pasa entre pareja y otra cosa ya es lo que pasa entre mamá e hija. Y le dijo, por eso, porque tú lastimaste a mi hija. Lo que tengas con mi papá es asunto tuyo, pero además lastimaste a mi hija y eso es intocable. A mi abuela Adriana pues ya no le hablamos, ya no. A mí me dolió mucho porque es que no puedo creer que me quitara a mi novio, pero eso sinceramente es lo de menos, que le hiciera daño a mi abuelo, porque mi abueteo siempre me ha cuidado y a mi mamá y a mi papá nos ha tratado con tanto amor. Y si
estamos bien y si hemos logrado salir adelante y si yo tengo estudios es gracias a mi abueteo y no se vale lo que le hizo, no se vale. Pues yo no veo tan bien a mi abuelo, mi mamá lo jala mucho, lo invita a comer, que vámonos a tal lado, que ya está yendo a terapia, pero es un problemón porque que tengo que trabajar, que esto, que lo otro, y no quiere, pero pues casi lo llevamos a rastras, pero sí está yendo. Pues mi papá menos le habla a mi abuela, o sea, él sí como si no existiera, así, como si fuera invisible. Mi abuelo no quiere dejar la casa por nada del mundo. Dice que pues que es una casota grande, no es una casa así enorme, pero pues sí es lo que mi abuelo ha construido por mucho tiempo. Dice, yo no se la voy a dejar a esta mujer así, o sea, no, de mí no va a tener ya ni un peso ni nada, porque lo que hizo es una de las peores traiciones. Mi abuela pues está ahí, mi abuelo yo creo que tal cual va a rehacer su vida. Es dificilísimo porque tiene a la mujer que le destrozó el corazón ahí al lado, pero hay mucha gente que lo quiere, mucha gente del trabajo, mucha gente pues de la iglesia donde nos estamos acercando. A pesar de todo nos está uniendo más como familia. Yo no sé qué va a pasar con mi abuela. Yo sé que este tipo de cosas, si tú las perdonas, quizá te hacen mejor persona. Quizá con el tiempo yo pueda perdonarla, quizá, pero no por eso significa que voy a estar de nuevo como la nieta que era y abrazarla y besarla y no porque hay que poner límites, yo creo que eso es lo que yo creo. Yo sigo en la carrera y sé que vamos a sanar con el tiempo. Mi recomendación es que a veces no hay que ser tan ingenuos, a veces hay que tener un poquito de mal pensar un poco, porque pensamos en, ay, no vaya a ser, ay, a lo mejor. Mi mamá ya lo había sospechado, mi mamá por eso le dijo, oye, no está bien que abraces tanto a Nika, oye, no, porque mi mamá ya lo había pensado. Pues yo no sé si fue mi culpa, no lo sé. A veces siento, ay, ¿por qué metí a ese gandalla en nuestra vida? Mi mamá dice que quizá de alguna u otra manera hubiera ocurrido. O sea, que mi abuela lo hubiera hecho ya sea con mengano o con perengano. Pues, como les reitero, no confíen tanto. Yo me estoy acercando mucho a la palabra de Dios, a la terapia, a leer para sanar y para dar lo mejor para mi abuelo, porque siento que si estamos mal nosotros, los tres, mi mamá, mi papá y yo, pues va a estar peor mi abuelo. Entonces yo estoy tratando de curar y sanar para también yo proyectarle eso a mi abuelo y que pueda ver un reflejo bonito. Pues muchas gracias por escucharme y dejen sus comentarios si a ustedes les ha pasado algo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué recomendaciones nos dan? Muchas gracias.